Hola, ¿qué tal familia? Para mí es un gusto darles la bienvenida a este segundo episodio de Teología en Casa. Hemos ya conversado, como pudiste escuchar y ver en YouTube y en Spotify. Hemos conversado con Rafael Narbona y bueno, en este segundo episodio vamos a seguir conversando de lo que yo les he dicho desde el principio, ¿no? Cómo seguir a Jesús hoy a través también de, bueno, también todo el aparato y toda la riqueza que tenemos nosotros en la teología católica y bueno, lo que la misma iglesia nos ha permitido ir descubriendo poco a poco mientras vamos caminando por esta historia y mientras vamos haciendo el evangelio vivo en cada lugar en el que nos encontramos. Así que para mí es un gusto darles la bienvenida una vez más a este espacio de Teología en Casa. Y bueno, tengo a una invitada también muy especial y bueno, veníamos conversando un ratico antes de empezar a grabar y la verdad es que el episodio pinta muy bien. Así que yo espero que se lo disfruten un montón, que también traigan su café, como les digo, su mate, su vinito, su cerveza, lo que quieras tomar y conversemos también en este espacio para crecer juntos, para entender mejor de qué va la teología, de qué va la fe y de qué va, por supuesto, lo que para nosotros es más importante, seguir a Jesús. Así que, querida Rosa, bienvenida a este segundo episodio. Por favor, compártenos así como tú quieras, quién eres, desde qué parte del mundo te conectas con nosotros y te damos la bienvenida a esta tu casa, a Teología en Casa y a este episodio. Y muchas gracias desde ya por haber decidido compartir y haber aceptado la invitación de estar aquí y compartir un ratico sobre, bueno, sobre la teología, que es lo que seguramente a ambos nos apasiona y a los que ven este episodio también. Muchas gracias, Marco. De verdad que se agradece muchísimo ese entusiasmo que le pones y bueno, pues yo agradecida también de estar aquí. También, mira, un café como buena española, podría ser un vino, pero hoy va a ser un café. Y pues me conecto desde Madrid, soy misionera claretiana. Actualmente vivo en una parroquia del sur de Madrid, en Vicálvaro, y bueno, aparte de lo que podemos colaborar en la parroquia, pues me dedico un poquito a la teología, doy algunas clases y por ahí soy psicóloga e intento compaginar también un poco las dos cosas. Quizá eso me ayuda o me ha hecho tener una mirada en la que lo antropológico y lo teológico o coinciden o van de la mano o a mí me hacen ruido, ¿no? Entonces también por ahí pues me ha hecho como investigar y seguir pensando, pero por lo que tú decías, ¿no? Lo importante es seguir a Jesús. Así que, y feliz Pascua, por cierto. Buenísimo, feliz Pascua para ti también. Y traigo un tema, y traemos un tema para compartir con todos los que están ahí, bien interesante. Yo, cuando lo estábamos conversando y lo estábamos preparando, pensaba que era un tema desconocido para muchos, y ya hablaremos de eso y hablaremos por qué, Rosa, crees tú que es desconocido, o si de pronto dices, no, no creo que sea desconocido, que también es válido. Pero es un tema muy interesante y muy importante y es el tema de la escatología. El tema de la escatología. Vamos a conversar un rato con Rosa sobre el tema, así que espero que ustedes estén ahí tomando notas también y que aquí abajo en los comentarios, si queda alguna pregunta, si queda algo más que quieran profundizar, pues dejen también los comentarios, dejar su like, suscribirse, ahí activar la campanita también para todos los episodios que vamos a seguir haciendo. Rosa, primera pregunta que yo tengo, y la tengo como una crisis personal, como joven estudiante de teología y como alguien que intenta un poco hablar de esto en el continente digital, me cuesta un montón. ¿Cómo entendemos eso de la salvación, de la redención? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo lo has trabajado tú? ¿Qué podrías decirnos de esto? Empiezas súper fuerte, ahí yendo al corazón ya del asunto, ¿no? Pues es un gran tema, es un temazo, porque, bueno, yo creo que una de las cosas nos pasa, a mí al menos también me pasa, ¿no? Hablamos de la salvación con una facilidad y en tiempos especiales litúrgicos más aún, ¿no? Pero al final dices, bueno, yo realmente si nos preguntamos entre creyentes, ¿quién te salva y de qué te salva? O sea, cuando dices que Dios me salva, ¿qué estamos diciendo de verdad, no? O yo espero, creo en la salvación, espero la salvación, pero me parece que lo de la redención ya lo hemos ido identificando de tal manera que perdemos mucha riqueza y creo que perdemos matices.
al menos como a mí me gusta compartirlo en las clases y cuando estoy en las clases y para mí misma, me parece que un tema fundamental para acercarnos a la redención y a la salvación es, fíjate, recuperar la teología de la creación. O sea, recuperar la antropología, quiénes somos los seres humanos, ¿no? Desde una visión teológica, claro, de fe, ¿no? Pero entonces, si recuperamos estas lecturas de la creación, del Génesis, y realmente nos creyéramos que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, cosa que repetimos, y que Dios nos ha creado porque quiere, porque quiso, no por nada, no había necesidad, no había nada, nos quiso y nos creó a su imagen y semejanza para algo, que eso ya es otro punto grande, ¿no? Nos creó para algo. Ese para algo, fíjate, ya nos abre la puerta de la escatología, pero ese para algo que muchas veces llamamos salvación, en la tradición oriental y en la patrística también se hablaba mucho de divinización, por ejemplo, de deificación, diciéndolo con palabras que nos valgan para andar por casa. O sea, Dios nos crea para que lleguemos a ser esa imagen y semejanza que llevamos ya dentro. O sea, Dios nos crea mirando a su Hijo. Hay una imagen muy bonita, un texto que no sé de dónde lo leí, pero así que pido perdón porque no lo puedo citar, pero se me quedó grabado, ¿no? Cuando Dios me mira, cuando el Padre me mira a mí, ve a su Hijo Jesús. Y creo que si me lo creyera siempre, también eso te va transformando en la mirada, ¿no? Entonces, si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y del Hijo en concreto, y la fuerza del Espíritu Santo nos va acompañando en este proceso para llegar hasta Dios de nuevo, de Dios hemos nacido, hemos salido y a Dios volvemos, la salvación es llegar a ser lo que ya somos, ser plenamente la mejor versión de mí misma. Yo creo que eso no es secularismo, no es una visión psicologizante, no es los santos padres, es la patrística, ¿no? En ese proceso todavía no hemos hablado de pecado. En el principio era la gracia de Dios, su amor. Y ya había un plan para cada uno de nosotros y para la humanidad. Eso es la salvación. Eso es a lo que estamos llamados, a salvarnos, a llegar hasta Dios. ¿Qué ocurre? Que como somos libres y esto no es futurología, que ya está todo escrito y adivinamos en qué momento Dios va a hacer no sé qué y yo voy a hacer tal, como es un camino que hacemos de verdad, libremente de la mano de Dios, ir creciendo hasta Él, pues ahí metemos la pata y aparece el pecado. Nos distraemos. Me gusta hablar así del pecado porque no para quitarle densidad, que la tiene y mucha, ¿no? Porque podemos generar mucho dolor y de hecho lo generamos a otros y a nosotros mismos. Pero ahí es donde entra el Redentor. Esa historia de salvación que es realmente para la que hemos sido creados y hacia donde vamos y en la que Dios nos acompaña y nos está esperando, es historia de redención porque el pecado, porque somos humanos, no somos Dios y porque estamos en la historia, aparece el pecado, ¿no? Pero me parece que es una pena que la redención absorba la salvación. Es la pregunta típica de teólogos de la teología en la historia, pero es que es muy real para la vida de cada uno. O sea, si no hubiéramos pecado, Jesús hubiera estado, se hubiera encarnado, hubiéramos conocido a Jesús, porque unos dicen que sí a lo largo de la historia de la teología y otros dijeron que no. La Iglesia hoy dice que hemos sido creados a imagen del Hijo y que no, aunque hemos cantado en la noche de Pascua, ¿no? Feliz culpa que mereció tal Redentor. Fíjate, lo tenemos más o menos reciente, ¿no? Sí, feliz culpa que mereció tal Redentor, pero es que previamente ya había un plan de Dios que me ha creado porque me ha querido a su imagen y semejanza y me está esperando, ¿no? Para que llegue a él crecida, a la estatura de Cristo que dice Efesios, ¿no? No sé si te he aclarado mucho o me he liado, pero lo fundamental para mí sería eso, como el plan de Dios para lo que hemos sido creados es la salvación, es llegar a ser como el Hijo y llegar a las manos de Dios, guiados por el Espíritu, ¿no?
En medio está el pecado, sí, pero el pecado no es lo primero. No es lo primero. No sé, más o menos. No, me encanta, me encanta. Creo que tiras un hilo que luego podríamos retomar, pero que nos tomaríamos 4 o 5 conversaciones más y bueno, no nos alcanza el tiempo. Pero espero que haya quedado claro, igual también como para que lo vayan investigando. De pronto alguien dijo, teología de la creación, ¿eso existe? Sí, gente, eso existe. Y es muy importante, en antropología teológica es muy importante entender la teología de la creación. Pueden irse a leer, por ejemplo, a un Adolf Gesté, por ejemplo, que tiene su trabajo sobre teología de la creación y bueno, al final hablaremos también de otros autores. Genial. Ahora, habiendo planteado esto como una base fundamental y como una pregunta que también tiene mucho que ver con lo que significa ser cristiano y seguir a Jesús y demás, entonces háblanos un poco entonces de la escatología, cómo definimos la escatología y cómo se entiende hoy, también sabiendo de antemano que seguramente también en esto, como en tantos ámbitos de la teología católica y dentro de la iglesia, pues seguramente hay también corrientes. Pero bueno, así como abuelo de pájaro, ¿cómo defines tú la escatología y cómo crees que hoy se entiende, se ve, se mira? Pues primero es una palabra que creo que no, si la teología de la creación nos puede sonar un poco así como alejado, muy teórico, escatología ya, o sea, suena a... bueno, en español suena, en español de España además suena, lo escatológico tiene otro sentido que ya incluso lo empeora porque, bueno, hemos destrozado la palabra en definitiva, ¿no? En la vida cotidiana, en el lenguaje coloquial. Pero es que dentro de los creyentes, creo, no sé, creo que es como la especie, como cuando tienes un pariente desagradable y muy antiguo y muy viejo que no quieres ver, que sabes que existe, pero si no le ves nunca, mejor. Me da esa impresión, ojalá que no sea, pero tengo esa impresión. Entonces, ¿qué es la escatología? Pues primero es una palabra que no nos ayuda, pero bueno, así por abuelo de pájaro, escatología, escatón, fin, el final, escatón, logos, el tratado sobre el fin, sobre el final, digamos, sobre las cosas últimas. En el siglo, hasta el siglo XIX, XVIII, eran los novísimos, se decía, ¿no? Que, bueno, que eran los novísimos, también por esa misma palabra, cielo, infierno, purgatorio, juicio, vida eterna. Así como esta imagen de la calavera, de recuerda que vas a morir para que seamos buenos. Claro que es un poco terrible, ¿eh? Es de una época, no la juzgo por la época, porque cada época tenemos lo nuestro, pero claro, si eso lo hemos abandonado porque la teología y la sensibilidad de nuestra humanidad y de la Iglesia ha ido variando, la pena, me parece a mí, es que lo hemos arrinconado, pero no lo hemos cambiado por nada. No hemos transformado esa imagen que hemos descubierto, que a medida que el ser humano va creciendo como sociedad, como humanidad, como Iglesia, muchas cosas cambian, gracias a Dios, que es normal. Creemos en la revelación encarnada, ¿no? Entonces, claro, la encarnación pide que Jesús se hizo mayor, no fue siempre un niño pequeño. Bueno, pues a nosotros también nos pasa, ¿no? Entonces, creo que no lo hemos cambiado por nada. Yo al menos, incluso a veces digo esto en los años de formación primera, en el noviciado, en la congregación, a mí, o sea, no tuvimos cristología, crisiología, de escatología, ni me hablaron. O sea, yo la primera vez que escuché la escatología es cuando ya me dijeron, me mandaron a estudiar a la universidad la teología, con lo cual, escatología, así en una palabra, para mí sería el tratado o la parte de la teología que estudia las cosas últimas. Escatón, en griego como fin, y creo que aporta, que ayuda, al menos a mí me ayuda a recordar que fin tiene un doble sentido. Fin como término de algo y fin como sentido de algo, como finalidad, ¿no? Creo que eso va muy unida a la salvación. O sea, la escatología nos recuerda el fin para el que hemos sido creados y que esperamos. Entonces, como primera aproximación, yo me gusta, o sea, creo, porque fíjate, también a veces, yo qué sé, podemos decirlo con palabras más técnicas, pero creo que así para el café mejor no ser tan técnico, ¿no? Pero podríamos decir eso, como la teología, a veces incluso de cómo serán esas realidades últimas, en algún sitio escuchas o lees, ¿no? Y yo, con todo respeto, me parece un poquito soberbio, perdóname. ¿Cómo vamos nosotros a saber lo que va a pasar después? O sea,
Sabemos lo que Jesús nos ha prometido, sabemos lo que la tradición de creyentes generación tras generación ha ido orando y pensando, intuimos cosas, el Espíritu Santo, Dios nos sugiere, pero decir que hay un tratado científico, teológico, que habla de cómo serán las cosas después de la muerte, claro, cuentas eso hoy y pasa como con palo en el areópago, o sea, ya dice, venga, pues de eso te vamos a ir otro día. Y entonces ya no hay nada que hacer con la escatología, ¿no? Y es una pena, porque creo que es fundamental. Fíjate, otra imagen y ya me callo, me provocas enseguida y yo empiezo a hablar, ya ves. Como en la música, la clave de sol, o sea, es como una clave de sol para la partitura. Pues creo que algo así es la escatología. Es como una clave de fondo que te da el tono para el resto de la partitura. No sé cómo decir, pero porque desde ahí, eso, la creación, la salvación, la antropología, lo que esperamos, lo que no, el juicio, o sea, en el credo que confesamos nuestra fe, pues ahí está, ¿no? Creemos la vida futura, creemos en el juicio, creemos... Pero si solamente se queda en eso, no aportaría nada. Yo creo que es como eso, como un tono de fondo, como un telón de fondo de nuestra fe cristiana. Creo que con eso que vas diciendo, me queda la sensación de que hemos puesto demasiado acento y además mezclado irresponsablemente toda la escatología con el lenguaje apocalíptico, ¿no? Y como si, sí, como que la escatología no da ninguna esperanza, cuando el mensaje de Jesús ha sido justamente la esperanza del encuentro con el Padre. Y creo que esto definitivamente urge también repensarlo y también replantearlo y también proponerlo en nuestros espacios de formación de parroquias, de comunidades, de laicos, porque luego terminamos pareciendo más una religión y una espiritualidad del miedo que de la esperanza, o sea, y creo que incluso la mística, el gran siglo de oro con Teresa, con Juan de la Cruz, nos ha propuesto también una mirada desde la espiritualidad de una esperanza mucho mayor, a pesar de, como mencionabas al principio, de la realidad del pecado, que no lo vamos a negar y que ha estado ahí también, ¿no? Esto me parece bien, bien interesante. Y por eso, un poco mi mirada y mi siguiente pregunta, y lo dialogábamos antes de empezar, tenía que ver con, bueno, ¿y la escatología qué relación tiene conmigo, con un joven de la iglesia que va a misa los domingos, que está en su grupo de comunidad? Es decir, si veníamos de esos novísimos, ¿no? de esas categorías también, cielo, infierno y demás, condenación, salvación, etcétera, ¿cómo plantearla hoy o qué sentido tendría para mí como cristiano saber de qué va la escatología? ¿Cómo lo ves también ahí en ese diálogo también de la teología con el mundo contemporáneo y con este mundo en el que estamos también? Pues tú lo has dicho con la palabra esperanza. Creo que otra manera de hablar de la escatología, ¿qué es la escatología? Es lo que esperamos, es nuestra esperanza. Yo creo que con eso ya sería otra manera de decir qué es la escatología. Pues es lo que esperamos como cristianos, ¿no? Entonces, desde ahí tiene que ver con toda nuestra vida. Yo creo que esta es la gracia de la escatología, que creo que es que va al corazón de todo lo demás que hablemos, o es escatológico o no es cristiano. Igual me he venido un poco arriba, pero desde esa clave, ¿no? Cualquier otra afirmación que hagamos desde la fe o tiene esperanza o aporta esperanza o no es cristiana. Y en tiempo de Pascua yo creo que es como mucho más claro, ¿no? Porque, claro, ¿qué esperamos? Por un lado. Y por otro lado, si hay algo que es común a todo ser humano, y en eso no hay ninguna duda, es que nos vamos a morir. Y eso da igual que tengamos fe que no. Es una condición antropológica que no solamente es que nos vamos a morir como cualquier ser vivo, sino que sabemos que nos vamos a morir. Y eso está presente en nuestra vida de mil maneras. O sea, cuando enfermamos, cuando hay un accidente inesperado y de repente, en un minuto, estás con la persona que amas y dentro de 5 minutos ya no está. No has podido hacer un proceso de despedida, de duelo. No has podido decir te quiero por última vez.
Otras veces son enfermedades muy largas de deterioro, que también es como ir asumiendo esa muerte en la vida, ¿no? Y eso es una experiencia, creo que es profundamente humana. Cómo vivamos la muerte y cómo vivamos la vida, o tiene algo que ver con nuestra esperanza cristiana, o realmente algo no funciona, algo no cuadra. Algo no cuadra, ¿no? O sea, nuestra esperanza cristiana aporta algo al modo en que entendemos la muerte y la vida, o realmente no cuadra. Estamos haciendo un discurso por un lado y por otro otra cosa, ¿no? Yo creo que es fácil, entre comillas, enganchar en la vivencia humana de cualquiera, de alguien joven o de alguien de mediana edad o de alguien mayor, desde la clave de estar vivos y que la muerte nos rodea. O sea, ahora, en pleno COVID, por allí, por desgracia, creo que estamos todos bastante parecidos, ¿no? Pero por la realidad de aquí de España, de la parroquia, han muerto bastante gente, ¿no? Y de diferentes edades. O sea, la muerte nos rodea. Si los cristianos no aportamos una mirada de esperanza consistente a esta vida que tenemos, no es creíble el mensaje, no es creíble la cruz, no es creíble la resurrección y no es creíble este discurso nuestro de Dios es amor, Dios nos quiere. O sea, para mí eso tiene mucho que ver con la escatología. Si no podemos dar un sentido, si no podemos elegir la vida conscientemente, no ingenuamente, ¿no? Aquí y ahora no hay esperanza cristiana, entonces no hay escatología. A veces desde la misma Iglesia hay documentos de la Comisión Teológica Internacional con puntualizaciones escatológicas de los 90, creo que finales de los 90 o por ahí, o el 2000. Una de las razones por las que creen que la escatología no está presente o la hemos perdido en el horizonte cristiano es porque estamos rodeados de una sociedad en que la esperanza intramundana y secular ha comido la esperanza en la vida eterna. O sea, yo no digo que no sea verdad, pero realmente ese lenguaje es terrible. Es terrible porque, bueno, claro, o sea, una esperanza intramundana, tenemos que decir estas cosas de otra manera, porque solo al nombrarlas ya estamos expresando una actitud tan valorativa, tan enjuiciante y tan peyorativa del mundo, que es lo único que tenemos y es donde Dios nos ha puesto para ser felices, que claro, los que nos oyen dicen, bueno, pero estos, por supuesto que la esperanza es intramundana. ¿Cómo va a ser si no? Nosotros somos intramundanos. Y ese es el mensaje de Jesús. ¿Hay alguien más intramundano que el Hijo de Dios encarnado? No sé, yo. Entonces hay cosas que, claro que tenemos que tener cuidado en no acabar toda nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro amor en lo que se toca y en lo que se ve, evidentemente, porque es una tentación. Pero también es una tentación pensar que lo nuestro, lo cristiano, es esperar al cielo o es esperarlo todo a la vida eterna. Eso no cuadra con Jesús, no cuadra con su vida, no cuadra con la encarnación, no cuadra con la palabra de Dios, ¿no? Y creo que no cuadra con nuestra propia experiencia, porque para tener esperanza en algo o en alguien todavía mejor, que es nuestra esperanza es Jesús, tienes que conocer a quien esperas. Si no, no esperas, es otra cosa. Alguna vez, el ejemplo que me sale como más claro es cuando tú estás esperando el autobús para ir a clase, por ejemplo, y lo esperas en la parada porque sabes que a esa hora aproximadamente va a pasar y ese autobús en concreto te lleva a la universidad, entonces estás esperando el autobús. Así yo quiero ir a la universidad, no sé dónde se coge el autobús ni a qué hora pasa y deambulo por las calles del barrio, no puedo quejarme de que mi esperanza ha sido frustrada y no era verdadera. Porque nuestra esperanza no es, bueno, algo vendrá, sino que ya hemos conocido lo que esperamos. Ya lo hemos conocido y eso es muy bonito. Eso es muy bonito.
Esto me parece increíble. Wow, sí, tienes mucha razón. Creo que tienes mucha razón. Pensar la fe cristiana desde esa certeza de que sabemos que esperamos. Es decir, eh, esa tensión escatológica que incluso estaba Eso es. en el discurso de Jesús, ¿no? Y que a lo largo de la historia de la propia escatología, Kuhlman lo ha dejado claro en esa idea de ya, pero todavía no. Es como esa tensión, ¿no? Eso Exacto. me parece súper importante. Y creo que has dado un punto que a mí me parece urgente también, como proponerlo. O sea, en esta época de Pascua que hemos estado compartiendo también y viviendo y experimentando y volviendo al centro también de nuestra propia fe, lo hemos dicho, o sea, es que nuestra esperanza es esta, la esperanza es que el mal, que el dolor, que el odio, que la violencia no tienen la última palabra, que la última palabra la tiene la esperanza, la vida, el amor, la entrega. Y esto me Eso es. parece tan importante porque en definitiva sí que nos habla del hoy. Yo creo que pensar en la escatología justamente como esta tensión me ayuda también a reflexionar en algo y es que si yo sé hacia dónde voy también, cuál es mi esperanza, Ujú. también eso de alguna manera me dispone al hoy. O sea, Por sí, es supuesto. como, bueno, si voy a ir a comer o si voy a ir a hacer esto, tengo pensado hacia adelante, ¿no? Esto es lo que quiero, pues desde ya me voy preparando también y por tanto sí tiene que ver con la vida. Por supuesto. En ese camino también que has pensado tú, por ejemplo, en esta misma idea, también me parece un poco desvirtuada de la escatología, que ha llevado a tantos cristianos, me incluyo también, por supuesto, a tantos cristianos y cristianas, también a pensar en que lo importante es el más allá, ¿no? Lo importante es que yo me salve, lo importante es que yo me encuentre con Dios, lo importante es que yo esté libre de pecado mortal, lo importante es eso. Y por tanto, si la realidad de hoy no está bien, si ahí sigue viendo gente pobre, no importa, porque lo importante es que yo me voy a salvar y me quiero encontrar con Dios. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué podríamos decir también desde la escatología a esta visión también que lamentablemente también ha estado y sigue estando dentro de la iglesia? ¿Qué podrías decirnos de tu parte? Mm. Pues una cosita antes de lo que has dicho al principio, si me despisto me lo vuelves ahora a decir. Cuando tú decías, es que me parece muy importante lo que has dicho, ¿no? Cuando yo sé hacia dónde voy, sé lo que espero, no solamente es que me predispone a vivir de otra manera ahora mismo, sino que ya me encamina hacia eso, o sea, yo colaboro con eso. No es Dios el que lo hace todo, porque en nuestra fe cristiana en nada Dios lo hace todo, hasta el hágase, o sea, hasta para encarnarse, ¿no? Entonces, eh, este caminar juntos porque Dios quiere, porque no tendría por qué hacerlo así, de darnos tanto espacio a cada ser humano para caminar con él, entrelazando las dos voluntades, o sea, que cada ser humano vayamos diciendo que se haga tu voluntad cuando estamos preparados para decirlo, como le pasó a Jesús en Getsemaní, me parece precioso. Y eso no es automático, porque si es automático no es libre. Ese es el proceso de la salvación también, ¿no? Ir aunando nuestra propia voluntad a la de Dios. Entonces, si yo espero llegar a Colombia y cojo un avión para Alemania, no quiero llegar a Colombia. O sea, y no pasa nada, pero tengo que decírmelo. No me puedo pasar la vida diciendo, yo espero llegar a Colombia y cuando voy a sacar el billete, sacarlo a Alemania. No pueden ser las dos cosas, ¿no? Entonces, y por otro lado, que yo de alguna manera voy a colaborar a que eso que espero empiece aquí ya. Por eso, claro, es que no puede estar desligado lo que espero del momento presente en ningún caso. Pero si me apuras, ni siquiera es por planteo cristiano, es porque es imposible. Porque si no, entonces no es esperanza cristiana, es otra cosa, es futurología, es magia, es ocultismo, que hay mucho de eso, que se nos mezcla, ¿no? Es incluso brujería, entre comillas, en el sentido de decir, bueno, yo rezo 3 Padres Nuestros, 2 Ave Marías y Dios me concederá eso. Bueno, de hecho no va así, lo sabemos todos y lo hemos experimentado. No sé por qué seguimos haciendo esas cosas cuando sabemos que no funciona. Entonces, esto no va así, o sea, no oramos para eso. Entonces,
Cuando esperamos de verdad y nos comprometemos con esa esperanza, vivimos aquí de otra manera y empieza a ser ya aquí. Cuando en el Padre Nuestro, fíjate, cada vez que rezamos el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. Es una súplica al Padre. Venga a nosotros tu reino. Venga. Pero ya sí está aquí. Lo dijiste tú, es esa frase tan clave para la escatología y para la fe cristiana, ¿no? El ya sí, pero todavía no. Recuperémoslo en todas las dimensiones de nuestra fe. El reino está entre nosotros, ya sí, en Cristo, pero todavía no. Está la cabeza. La cabeza está al lado del Padre, pero el cuerpo, su iglesia, nosotros no estamos. Estamos yendo. Entonces, eso también nos da un dinamismo de vida que si nos lo creyéramos, madre mía, primero creo que nos ayudaría a dos cosas. Primero, a relativizar más el momento presente y las condiciones presentes, ¿no? Relativizar que a veces hay situaciones que son tristes, desagradables, injustas profundamente, muy dolorosas, personales o del entorno, o de la iglesia, o de mi congregación, o de lo que sea, de mi familia. Creo que creer esto nos ayuda a relativizarlo, porque el que tiene la última palabra es Dios, no yo, ni esas circunstancias. Y al mismo tiempo a darle una densidad eterna. O sea, cada cosa que hacemos ahora tiene una carga de eternidad que no nos creemos, no nos la creemos. Y creo que sí, o sea, tiene lógica pensarlo así, ¿no? Me parece que, porque daríamos más importancia a la hora y no pondríamos nuestra esperanza en ese más allá que tú decías de, o sea, yo hago lo que cumplo para alcanzar esa vida eterna, para alcanzar, asegurarme un lugar a la derecha del Padre. No hay ningún texto en el Nuevo Testamento, no hay nada que pueda fundamentar esa creencia o esa distorsión de la fe cristiana que está, pero es una distorsión. De hecho, si hay algo que se va repitiendo es que o nos salvamos todos o no nos salvamos. Pero no porque sea venga o todos o ninguno, sino porque por pura fraternidad, porque estamos rezando al Padre Nuestro. Porque qué persona, buena persona, puede entrar a una fiesta, por ejemplo, y disfrutarla sabiendo que la persona que te acompaña se va a quedar fuera porque no le dejan entrar. ¿Lo disfrutarías? ¿Podrías disfrutar la fiesta? Si eso nos pasa en cosas tan sencillas, ¿cómo Dios, que es bueno y que creemos que está de nuestra parte y que nos está esperando porque nos ha creado para esto, cómo una vez que estemos delante de Él, cómo vamos a poder disfrutar de esa vida eterna sabiendo que hay hermanos nuestros que siguen sufriendo? Pues hasta que eso no sea completo, la felicidad tampoco será completa. La eternidad, la salvación no será completa de alguna manera, creo yo. Creo que en este punto clave nos cuesta muchísimo leer a Jesús, y hacia allá iba a dirigir mi siguiente pregunta, en el propio mensaje escatológico de Jesús, y que luego la comunidad también, bueno, reinterpretó, etcétera. Cuando Jesús dice claramente, tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve preso, y sí o no hiciste aquello por ese. Pues Señor, ¿cuándo te vimos? Pues que es cuando lo hiciste con esos pequeños, a mí me lo hiciste. Y esto me parece bien interesante porque en el lenguaje no es cuando se lo hiciste a uno de ellos, es como que más o menos, no, es que a mí me lo hiciste. Y creo que esa realidad del otro como presencia de Dios es fundamental, porque luego ahí entran estas divisiones en el lenguaje que tú también mencionabas hace un momento, ¿no? De el mundo y nosotros. Y nada que ver, tenemos que encarnarnos en la propia realidad y en la propia existencia. Y creo que también entra en debate otro tema teológico que tendría que ver con
bueno, ¿y quién es quién es hijo y quién es hija de Dios, ¿no? Porque nuestra comprensión Mm, hasta en muchos lugares todavía tiene que ver con el tema del bautismo. Y, como no es cristiano, pues ese no es mi hermano ni tampoco es hijo e hija de Dios. Y digo, Dios mío, es que son todos son, ¿no? Y por eso me parece que tiene tanto sentido que Francisco haya publicado Fratelli Tutti en medio de una pandemia, porque es que ajá, vuelve a aparecer también ese compromiso cristiano de darnos cuenta que la salvación de mi hermano también tiene que ver conmigo. O sea, entendiendo salvación como plenitud, como todo esto que hemos eso. hablado al principio, ¿no? Como creo que fue González Faust el que dijo que en la plena humanización, ¿no?, de cada uno de nosotros alcanzamos la divinidad, ¿no? Entonces hoy Ajá, un montón de seres humanos que viven situaciones inhumanas y que giramos nosotros nuestra mirada para otro lado porque lo importante es el más allá, el cielo. Y si yo totalmente. oro, y si yo cumplo, y si tengo aquí todo mi checklist de cosas que tengo que cumplir según la iglesia y por tanto ya tengo asegurado un puesto, ¿no? Entonces creo que aquí hay un llamado de atención muy interesante y muy importante para también replantearnos nuestra espiritualidad. ¿Cómo o sea, si sabemos qué esperamos, pues no sé si quieres retomar ahí también eso, ¿no? Bueno, Ujú. ¿qué esperamos? Y luego, si sabemos qué esperamos, ¿cómo eso trastoca esta realidad tan profunda del cristiano que es su manera de orar y de comunicarse con Dios y de vivir su espiritualidad? A propósito de, a partir de ese momento, ir camino también a Pentecostés, la fiesta del Espíritu y demás. ¿Cómo crees tú que hay un enlace o cómo podríamos hacer ese enlace? Pues has citado a González Faust, grandísimo teólogo, eh, y muy amigo de San Ireneo, padre del siglo II, y en eso coincidimos, tenemos esa amistad en común con González Faust. Y hay una frase que con otro lenguaje, pero creo que va a eso mismo que decíamos, ¿no? Que es la pregunta del inicio, de la salvación, de la divinización, del ir cristificándonos. Eh, el Espíritu Santo que esperamos y que celebramos y que acogemos en Pentecostés es ese dinamismo de Dios, la dinamis, el poder de Dios que nos va dinamizando en la humanidad. No nos saca de la humanidad para hacernos divinos. Hay escuelas que decían eso, ¿no? Los gnósticos, por ejemplo. Y eso lo tenemos dentro, se nos cuela continuamente. Francisco lo ha recordado, ¿no? El pelagianismo y el gnosticismo como dos grandes tentaciones presentes a lo largo de la historia. Entonces, claro, es que salvarnos no es dejar de ser humanos, es al contrario. Es que Dios, para decirnos de qué va esto, se ha hecho humano y nosotros empeñados en dejar de ser humanos para acercarnos a Dios. Claro, es un camino que, cuando dices, madre mía, me lo estoy perdiendo y me estoy empeñando contra una pared, cada uno sabe qué pared tiene, ¿no? Puede ser una pared de un excesivo autoexigencia, puede ser la pared de complejos, puede ser la pared, cada uno sabe, pero siempre es una pared contra la que chocamos continuamente porque estamos huyendo de nuestra humanidad, cada uno de la suya. Y el Espíritu Santo, ahí llega Ireneo, este obispo de Lyon, tiene textos preciosos en el que él va expresando cómo en esa humanidad es en la que Dios te ha creado y es con su espíritu con el que nos va dinamizando la carne, ¿no? O sea, se va divinizando, pero la carne, la humanidad, no dejamos de ser humanos, ¿no? Es la imagen típica de Ireneo, es muy conocida, pero creo que puede ayudar en esto también, ¿no? Él dice que Dios cuando nos crea, crea con sus dos manos, el Padre crea con las dos manos. Eso era para los gnósticos que decían que Dios no puede mancharse con las cosas mundanas, ¿no? Y es el siglo II. Y es que ahora a veces escuchas cosas parecidas, ¿no? Los cristianos no nos podemos manchar con cosas mundanas porque estamos en... Madre mía. Bueno, pues dice Ireneo, Dios, el Padre, cuando nos crea, en el relato del Génesis, nos modela con sus dos manos, el Hijo y el Espíritu. Y nos moldea dejando su huella en el barro que somos. Llamémoslo humanidad, llamémoslo carne, llamémoslo persona, lo que queramos, pero la unidad de la persona. Dice San Ireneo, no yo, pero no en el alma. ¿Qué es eso del alma? No, en la persona conjunta, en la plasis, dice, o sea, en el conjunto material, ¿no?
Entonces, fíjate, si hemos sido creados y desde el inicio, en el seno materno, el Espíritu Santo y el Hijo nos han moldeado, lo llevamos impreso en nuestro cuerpo, en nuestra humanidad, en nuestra fragilidad, en nuestras meteduras de pata, en nuestras alegrías, en nuestra potencialidad. Y desde ahí es desde donde vamos caminando, porque solos no podríamos. Pero es que Dios nos ha dejado ese Espíritu Santo como prenda que por dentro, respetando nuestra libertad, va divinizándonos, va espiritualizándonos en el mejor sentido de la palabra, sin dejar de ser carne. Yo creo que eso es muy bonito, porque además nos permite, o al menos a mí, que yo soy muy cabezota, a mí me reconcilió mucho con mi propia pared, cada uno que ponga su pared, ¿no? Contra la que te das continuamente, ¿no? Esas cosas con las que intentas cambiar, te confiesas o no, pero y una vez y otra vez sigues en lo mismo, ¿no? Con mucha frecuencia. Y llega un momento en que pues alguien te ayuda o Dios mismo y te hace ver que, pero si no te estás enterando, si yo no quiero que dejes de ser tú, lo que quiero es que dejes entrar a Dios, a mi espíritu, a mi fuerza dinámica en eso que eres. Y eso que eres va a tomar otro color, no va a desaparecer, porque yo no quiero que desaparezca, si es que te he creado yo. Creo que eso es una fuente de esperanza en sí misma, ¿no? ¡Oh! Me vuela la cabeza esta idea Sí. de Ireneo. Yo creo que, wow, sí. Creo que ahí también hay una reconciliación con Dios. Desde eso que acabas de decir, yo creo que algunos de los que nos están viendo y también por lo que muchos me han compartido también en otros momentos y a través de mis redes y demás, creo que decir esto nos reconcilia también con la imagen de un Dios que, o sea, es que no nos hemos dado cuenta, Rosa. Yo creo que eso es una irresponsabilidad nuestra. No nos hemos dado cuenta que a veces hemos predicado a un Dios que nos ha creado, pero que nos desprecia por habernos creado como somos. O sea, Sí. y digo yo, ¿qué es esto? A veces para fundamentar la salvación, para fundamentar el perdón, para fundamentar la misericordia de Dios, es que tenemos una imagen de un Dios que aborrece lo que somos y casi que nos obliga y nos fuerza como si la vasija hubiera salido mal y él despreciara eso que él mismo ha creado como ha querido que sea, ¿no? Esto me parece bien interesante. Se ha mezclado la salvación y la redención, lo que tú decías. Claro. Fíjate qué chapucero, perdonadme la expresión, con todo. ¿Chapucero se entiende? Sí, ¿verdad? En lenguaje de España. ¿Enredo? Chapucero no, es que me he dado cuenta, me ha parecido que alguna vez hablando con hermanas de por allá no se entendía esa expresión, me he dado cuenta ahora, un saludo para mis hermanas. Chapucero es que no lo haces bien, que lo haces a medias, lo haces con errores. Okay. Eres un artesano muy poco fino, porque claro, qué mal has hecho tu propia obra, ¿no? La has hecho tan mal que tienes que rehacerla, no te vale porque esta es mala, y entonces te redime. Claro, es una manera de entender la redención muy pobre, porque al final el pecado ha podido con Dios y con su obra. Es tener muy poca confianza, muy poca esperanza en la obra de Dios y en su poder, ¿no? Y dice, bueno, pero vamos a ver, ese Dios además es una especie de Dios relojero. Me sale esa expresión. O sea, Dios nos crea y nos pone eso como un reloj. Y entonces cuando ya crea el reloj te pone encima de la mesa a funcionar. Y Dios está esperando a ver en qué momento se te acaba la pila, a ver en qué momento se atranca una manilla, a ver en qué momento el reloj no da las horas. Para decir, ¿ves? ¿Ves? Pues es una imagen de Dios terrorífica. Es terrorífica. Tiene muy poco que ver con ese Dios que con las manos, que no sales de las manos de Dios. Claro, ya no recuerdo si fue Faust o qué otro teólogo leí, pero es esa imagen de, ¿sabes? De un Dios que tiene la capacidad de hacer algo bien. O sea, no es lo que creo, ¿no? Pero es la imagen que muchas veces creo que queda, ¿no? La imagen de un Dios que es capaz de hacer el bien, que es capaz de hacer amor, que es capaz de dar todo en plenitud, pero que por una razón misteriosa
¿no? No lo ha querido así, y por tanto, entonces yo tengo que ver cómo lo complazco para que él entonces me permita rehacer todo esto. Yo digo, pero parece más, este Dios se parece más a nosotros, ¿no? Exacto. Y la idea de este teólogo era, bueno, ¿por qué decimos? O sea, lo que no se nos puede ocurrir decir de ningún ser humano, por más malo que creamos que sea, ¿por qué sí se nos ocurre decirlo de Dios? O sea, si no lo Exacto. decimos de nuestra madre o de nuestro hermano, o de nuestro amigo o de nuestro superior, por muy malo o mala relación que haya allí, ¿por qué se nos ocurre decir esto de Dios? O sea, es una cosa exagerada. Entonces yo creo que esto que tú acabas de decir y esta comprensión de un Dios que sobre todo acompaña también en la propia libertad que él mismo ha dado, y me parece a mí que ayuda muchísimo a entender eso, la espiritualidad, creo que aporta muchísimo porque creo que hemos estado caminando en una espiritualidad más estoica que en una espiritualidad libre, que una espiritualidad de amor. Es más, voy a proponerte este punto así como que acaba de salir, a ver qué piensas tú, porque fíjate que con el tema de la cruz, Sí. no sé qué pasa en España, pero con el tema de la cruz, en América Latina, ahora voy a hablar de Panamá y Colombia, que son los dos lugares que conozco para no exagerar, se ha hecho un negocio de la culpa con la cruz que, que yo digo, pero ¿esto qué es? O sea, la cruz se ha convertido en el espacio para echar más culpa y sentirte cada vez peor, cada vez más miserable, como si Jesús no hubiera entregado la vida porque quería. O sea, como si la cruz fuera una factura de supermercado que todavía no has pagado, como si Así Jesús es. fuera el vendedor de un banco llamándote para decir, oye, mira, es que ya han pasado 20 días y no has pagado la tarjeta de crédito. Y yo digo, Jesús, ¿qué es esto? Yo creo que eso también choca un montón con lo que esperamos y con lo que hemos estado hablando aquí. ¿Cómo lo ves tú? Es un temazo, porque creo que pasan dos cosas. Una, la que tú has dicho, y otra es el otro extremo, como suele pasar siempre, que la gente pasa de todo y dice, a vivir que son 2 días, esto ni pecado, ni pecada, ni nada. Y al final, en los dos extremos, creo que nos perdemos cosas importantes y valiosas de nuestra propia humanidad, de nuestro propio crecimiento, ¿no? Porque ni todo vale, que por lo menos en España creo que en general hay bastante más alejamiento de la Iglesia en ese sentido, porque la gente entiende que no le ayuda, estoy hablando muy en general, ¿no? Pero la gente de la calle ha entendido que ese discurso de la culpa, de tienes que hacer cosas para ganar no sé qué, tienes que entrar en tal parámetros de estilo de vida, de pareja, de sexualidad, de creencias, de todo. Llega un momento en que la gente dice, mira, no tengo nada en contra vuestro, pero no quiero saber nada de vosotros. Y es bien triste. Y por otro lado, hay grupos, en España creo que son más bien grupos, de determinadas espiritualidades concretas, que insisten mucho, pues esta teología un poco del gusano, de eres realmente lo peor, eres la miseria, y Dios en su infinita misericordia se ha acercado a ti, que eres un gusano. O sea, sí, expresamente, yo lo he oído así. Pero bueno, vamos a ver, pero porque te has saltado todas las páginas de la creación, te has saltado los gestos de Jesús con personas concretas en el Evangelio, donde se dice que el ser humano sea eso para Dios. Entonces, claro, al final la cruz se convierte o en nada o en una excusa para frustrar a la gente y por salud mental desaparecen, o en una escuela de gente un poco, perdóname, un poco con poca salud mental, en el sentido no de enfermedad mental, por supuesto, sino de gente sana, de gente que, vamos a ver, Dios nos llama a la vida. No puede ser que este Dios que decimos que nos quiere, que nos cuida, que tal, lo que esté queriendo recordarnos continuamente es eso, que tenemos un saldo negativo y que entonces, además, ¿cómo se salda esta cuenta pendiente? Sufriendo. Ni siquiera es amando, porque si mira, hay una cuenta pendiente, entonces para saldarla lo que te pido es que seas más feliz, que cantes más, que te rías más,
que vayas con tu familia, que pases tiempo con tus amigos y que hagas un mundo que merezca la pena. Bueno, pero es que no. O sea, la forma de saldar esa cuenta con mucha frecuencia es sufriendo más, poniéndote autosufrimientos que al final casi siempre haremos sufrir a otros porque al final esa especie de autosufrimiento que yo misma me impongo a mí misma para llegar a Jesús, para llegar al misterio de la cruz, para llegar a la salvación eterna, pues al final en el fondo hay un narcisismo espiritual que al final te hace creerte mejor que los demás, los que no son capaces de tanto sacrificio. Pero yo sí, Señor, como Pedro, porque yo daría mi vida por ti. Y entonces voy a hacer no sé qué ayunos y voy a estar en no sé qué historias. Bueno, yo creo que la motivación la tenemos que revisar y que en el fondo esa espiritualidad la diferencia está en una espiritualidad que tú experimentes a Dios, que tú te crees que Dios te quiere y que lo que Dios quiere es que estemos vivos, que vivamos plenamente, o quiere otra cosa. O sea, al final, por supuesto, lo que queda tocada es la imagen de Dios, no solo la del ser humano. Seguro, seguro. Bueno, ha estado muy interesante esta conversación. Ya ni siquiera sé cuánto tiempo llevamos conversando, lo digo así de bote pronto. Pero tal vez como para ir cerrando, ir hilando también algunas ideas. ¿Qué nos podrías decir también en concreto de la figura de Jesús, de la persona de Jesús, en términos escatológicos? ¿Habló en términos escatológicos? ¿Qué podríamos rescatar ahí de pronto que pueda sumarle a todo lo que ya veníamos hablando? De pronto alguna sugerencia, leer algo de los evangelios, no sé qué nos puedas decir por ahí. Pues yo diría que, bueno, una cosa práctica, que ya lo has dicho tú antes, ¿no? Creo que es importante distinguir lo escatológico de lo apocalíptico, porque si no podemos mezclarlo tanto en el género literario, cualquiera que leemos la Biblia o que leemos literatura sin más, no identificas los mismos contenidos en un poema, en un escrito, en una novela o en un ensayo, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿por qué hacer eso con los evangelios, ¿no? Primero, el género apocalíptico es un género propio que tenía un sentido y que tiene mucho que ver con la escatología, con la esperanza, sí, pero es un género literario, no es escatología en sí misma, ¿no? Por ejemplo, Mateo 25 es un texto muy escatológico y no es tan apocalíptico. En las imágenes no hay fuegos y cosas así. Yo creo que lo principal de Jesús en cuanto a la escatología, como el mensaje de Jesús, en el fondo es el ya sí, pero todavía no. Estoy aquí con vosotros y ya estoy aquí. No hay que esperarme, ya he venido. Ya estoy contigo. Pero todavía no, y me voy a referir al triduo porque lo tenemos más reciente y porque es como el corazón de nuestra fe también, ¿no? Pero se me ocurren, por ejemplo, en la cruz, todo está cumplido. Pues ya está. Y al siguiente espacio dice, y te aseguro, al buen ladrón, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, que Él va a seguir trabajando. Él sigue cuidándonos, Él sigue esperándonos. Es un ya sí, pero todavía no. Es, por ejemplo, en la última cena, el hacer esto en memoria mía. También creo que, visto desde esta clave, es escatológico, porque Jesús nos pide en ese último momento entre amigos, en el que nos quiere expresar como el corazón de todo lo que ha ido Él viviendo y lo que nos pide es que hagamos memoria, que decidamos, que elijamos qué queremos que la gente recuerde cuando nos vea. Haced esto en memoria mía. O sea, y me parece que eso tiene una fuerza enorme, porque es no tanto nostalgia del pasado, no es un hacer memoria mía de recordarme, sino es hacer esto, o sea, entregar vuestra carne, vuestra sangre, vuestra vida, ¿no? Cuando en el futuro, que es nuestro presente, entreguéis la vida como yo, me estáis recordando. Estáis haciendo esto en memoria mía y la gente os verá y dirán,
¿y estos quiénes son? ¿En qué esperan? Entonces, a mí me golpea mucho esa frase. Haced esto en memoria mía en la última cena, ¿no? Porque, no, muchísimas veces no sé, mi vida concreta, muchas veces no sé de qué hace memoria o qué provoca en otros recordar, ¿no? Y qué bonito sería que cuando la gente nos vea, a cada uno de nosotros y a la iglesia, a los creyentes, ¿qué les hacemos recordar? ¿Qué están viendo, no? ¿Cuál es el gesto? Entonces, no sé si es tanto que Jesús hable escatológicamente, sino que creo que Él en sí mismo es escatológico en el sentido que hemos estado intentando decir, ¿no? Entonces, leer una buena cristología, o leer una buena teología de la creación. O sea, también se puede leer algún tratado de escatología, por supuesto, pero creo que si desde estas claves entramos en Jesús, vamos a descubrir de una manera mucho más personal y con más matices que nos podremos compartir, y ahí está la riqueza, en que cada uno descubra desde su vivencia espiritual, porque es que está vivo, es personal, ¿qué me dice Dios a mí en esto, ¿no? ¿A qué me está invitando Jesús? Y eso lo puedo compartir con otros. Me parece increíble este último punto que hemos compartido, y creo que un poco lo que intentamos también hacer en este espacio es dejar tarea. Es decir, ahí hay mucho que la gente lo va a tener que ir profundizando. Les recuerdo que si necesitan alguna sugerencia o que alguna otra pregunta, pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si estás escuchando esto en Spotify, puedes ir a mi canal de YouTube o escribirme por todas mis redes sociales, @soymarcosalas, y seguro seguimos encontrando espacios. Querida Rosa, para ir bajando esta conversación que ha estado súper increíble, para relajarnos un poco, ya siendo esta horita de compartir, te hago la pregunta un poco desde mi, ¿cómo decimos? Desde mi afición por la lectura. Me encanta leer, así que te había dicho desde antes de juntarnos hoy aquí, que si nos podrías recomendar algunos libros, algunos autores de este tema, de otro que tú creas que sea como chévere leer, revisar, también en ese proceso de intercambiar conocimiento a través de estos autores, teólogos, como lo quieras. Así que cuéntanos, ¿qué nos quieres recomendar para todos los que hemos estado aquí en Teología en Casa? Vale, genial. Pues mira, uno de los libros que, por ejemplo, primero, quiero leer algo así como lo que es lo puramente, que es la escatología, o sea, lo que se estudia y el tratado, ¿no? Pues algún buen manual. Uno, me parece a mí que, ese no lo tengo aquí, no te lo puedo enseñar, pero el manual de teología dogmática, el de la Universidad Pontificia de Comillas aquí en Madrid, en los jesuitas, que es donde yo estudié y que creo que lo han hecho hace poquito, ¿no? La lógica de la fe. La parte de escatología está a cargo de Nuria Martínez Gayol. A mí me parece que cualquier cosa que podáis leer de ella merece la pena, y en escatología más, por una sensibilidad que tiene y una profundidad dogmática que me parece muy, muy valiosa, ¿no? Sobre el tema de la esperanza, Nuria Martínez Gayol también. Tiene un cuadernito que es Esperar por Todos, que es una joya, ¿no? Y en esa clave que decíamos antes al cristiano, justo por la escatología y por nuestra fe cristiana y nuestra esperanza, no se trata solamente de esperar por mí, sino de esperar por los que ya no esperan, porque ya han perdido toda esperanza, ¿no? Hasta ahí llega nuestra esperanza. Entonces, por ahí. También, como algo más divulgativo, pero contundente, serio, digamos, pues a mí me gusta también mucho La claridad de Sesbue. Este librito, además muy finito, Bernard Sesbue, La resurrección y la vida, catequesis sobre las realidades últimas. Entonces es un libro muy práctico, por ejemplo, para un grupo, para formación más sin mucha nota a pie de página, o sea, más ligero, pero consistente, ¿no? Con preguntas y textos, pues eso. ¿Por qué no nos libra Dios de la muerte? ¿El cielo es un lugar o no? ¿Existe el purgatorio? Sesbue. También en esa misma línea, pero con más pies de página y más elaborado, digamos, me gusta mucho también Medard Kell. Tiene una escatología que es un tocho, pero este es un libro pequeñito
más en divulgación. Y después del fin, ¿qué? Del fin del mundo, la consumación, la reencarnación y la resurrección. Y lo recomiendo, es muy, muy interesante y se lee muy bien. Y luego a mí me gusta, por lo que te decía, yo creo que hay cosas que no son de escatología, pero que cuando profundizas en la fe cristiana te las devuelven, ¿no? Entonces una clave más poética, siempre, o sea, hay que leer a Peggy El pórtico del misterio de la segunda virtud, la esperanza. Esto hay que leerlo porque además se lee, es poesía, y la verdad es que es una maravilla. Entonces, es un canto a la esperanza y habla de la esperanza junto al amor y la fe, las tres virtudes, ¿no? Creo que recuperar las tres virtudes teologales es un camino muy escatológico y que necesitamos también en este Charles Peggy, os lo recomiendo. Y no quiero dejar de recomendaros que leáis algo de patrística. De entrada, igual, pues mejor otras cosas, ¿no? Pero para los que, bueno, ya leáis algo de teología, os apetezca, sobre todo en esa teología más primera y en la oriental, tenían como esto de tener que esperar y de que hemos sido creados para Dios, lo tenían muy, muy, muy en la piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un tochito, pero es también una joya de Isabel de Andía, Homo Viator, que hace un recorrido por toda la antropología del camino espiritual y va hablando de muchos autores. Y se me ocurría también, mira, además, esto no lo tenía preparado, pero bueno, Isaac de Nínive, el don de la humildad, otro padre, ¿no? Por la sensibilidad que tiene. Por ejemplo, esta frase: guárdate de abandonar la esperanza. Tú no trabajas para un tirano. Tu trabajo es para un señor tierno. Si esto no es escatología, no sé qué puede ser, ¿no? Bueno, pues por el bueno de Isaac de Nínive, por ejemplo. Guárdate de abandonar la esperanza, que no trabajas para un tirano, trabajas para un señor tierno. Me parece precioso, ¿no? Por ejemplo. Eso es como decimos ahora, ¿no? Ese es un tweet increíble. ¿Verdad? Wow. Te lo regalo, ponlo. Me parece increíble. Ahorita estoy buscando porque de Charles, justo hoy estaba leyendo algo por pura coincidencia y dice esto: quien no duerme es infiel a la esperanza. ¿Qué te parece eso? Me pareció también increíble. Quien no duerme es infiel a la esperanza. Exacto. Wow. Exacto. Bueno, querida Rosa, yo te agradezco, ¿verdad? Me la he pasado increíble, me ha encantado conversar contigo, me ha encantado conocerte, darte la bienvenida a este espacio y compartir y aprender, por supuesto. Yo el primero en este camino teológico que voy haciendo, y te invito, si quieres decir alguna última palabra, dejar algún último mensaje antes de despedir este episodio, y bueno, de verdad, todo mi cariño, todo mi aprecio y toda mi oración contigo también y por tu misión en Madrid, y bueno, ojalá algún día después de todo este caos podamos encontrarnos de verdad y tomarnos ese café en vivo y en directo. Ojalá, bueno, tendrá que ser ya una cañita, porque si ya no hay venga, una cañita buenísimo. de cerveza y un pincho. Seguro. Pues yo te agradezco mucho este rato porque, bueno, estas cosas cuando las gustas, siempre se gustan mejor hablando y dialogando con otros. Así que es un gusto y te agradezco mucho la invitación. Yo, de decir algo, pues diría eso, o sea, ayudémonos a esperar, ayudémonos a vivir de verdad y a esperar, porque sin esperanza nuestra fe no significa nada. No es creíble, ¿no? Y nuestra esperanza es la esperanza que ama, ¿no? Que ama y que se fía. Se me ocurre un mini poema de un autor argentino. No tiene nada que ver con la escatología, pero a mí me resuena escatología. Se llama Costumbres. Juan Gelman. No es para quedarnos en casa que hacemos una casa.
no es para quedarnos en el amor que amamos. Y no morimos para morir. Tenemos sed y paciencia de animal. Pues que esta sed que tenemos por estar vivos y creados por Dios, ojalá que nos haga eso, ¿no? Siempre buscar, siempre ir más allá, porque nos está esperando Dios. Así que tiene que ser bueno, buenísimo. Bueno, querida, nada, una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes que han estado aquí compartiendo con nosotros. Recuerden dejar sus comentarios por aquí abajo, sus preguntas. Gracias por apoyar este espacio de Teología en Casa, donde intentamos compartir, pues esto, ¿no? Lo que han visto hoy y lo que seguirán viendo. Un poco de teología en donde estamos ahora, que son las redes sociales. Y espero de verdad, junto con Rosa y con tantos otros que luego vendrán y acompañarán este espacio, ayudarles, acompañarles y hacerles mucho bien en su seguimiento de Jesús, que es lo más importante. Así que, sin más, hasta aquí el episodio número 2 de este año de Teología en Casa y nos veremos en el próximo. Deja tu like, deja tu comentario y comparte esto con quien creas le pueda servir a esperar mejor. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Hola, soy Marcos Salas y quiero agradecerte por llegar hasta el final de este video. Recuerda darle like, darle a suscribirte, darle a la campanita, dejar tus comentarios y, si te interesan, te dejo un par de videos más. Nos encontramos en todas las redes sociales como @soymarcosalas. Que Dios te bendiga.